Viajemos a un mundo sin nombre, a una era sin historia escrita, a un tiempo en el que la Tierra aún estaba forjando su propio rostro. Era un planeta de volcanes encendidos, de mares hirviendo y de tormentas tan violentas que eran capaces de prender fuego a la arena. En ese caos primordial, entre rocas ardientes y arenas convertidas en ríos incandescentes, nació un milagro. Un milagro transparente. El vidrio no fue primero una creación humana, fue una creación de la naturaleza misma. Imagina un desierto infinito, bajo un cielo oscuro y furioso. De pronto, un relámpago desciende con una fuerza inimaginable, golpeando la arena. La temperatura se dispara a límites imposibles, miles de grados en un instante, y la arena se transforma. La materia se derrite, se fusiona, se vuelve cristal. Se vuelve brillo detenido en el tiempo. Aquello era misterio puro, era magia sólida, era vidrio. O imagina las entrañas de un volcán, donde la roca líquida, la obsidiana, se enfría tan rápidamente que sus átomos no tienen tiempo de ordenarse. El resultado es un vidrio negro, afilado y brillante, una lágrima de la tierra solidificada. Mucho antes de que existieran ciudades o imperios, algunos seres humanos, nuestros ancestros más lejanos, encontraron estos extraños tesoros. Fragmentos brillantes perdidos entre las dunas del desierto, trozos de obsidiana esparcidos por laderas volcánicas, láminas naturales creadas por fuerzas tan poderosas que nadie podía comprenderlas. Para esos primeros hombres y mujeres, el vidrio debía parecer un regalo divino, una ventana creada por los dioses para poder mirar a través de ella a otro mundo. Lo observaron con asombro, lo tocaron con curiosidad, lo admiraron sin entender realmente qué era. El vidrio era duro, más duro que la madera, pero a la vez increíblemente frágil. Era transparente, podías ver a través de él, pero era real, podías sostenerlo. Era extraño y absolutamente fascinante. No sabían cómo se había formado, ni por qué brillaba así bajo el sol. Para ellos era simplemente parte de un mundo lleno de maravillas inexplicables. Sostenían en sus manos un pedazo de tormenta, un fragmento de fuego volcánico, un instante de creación capturado para siempre. Esas primeras miradas curiosas fueron el verdadero comienzo de nuestra historia con el vidrio. Una historia que, con el tiempo, cambiaría civilizaciones enteras. Porque el ser humano pronto comprendería que el vidrio no era solo un misterio que encontrar. Era potencial. Era poder. Ya no se trataba solo de contemplar el vidrio con asombro. Había llegado el momento de empezar a dominarlo. En las antiguas y fértiles tierras de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, surgieron los primeros artesanos capaces de replicar el milagro de un rayo cayendo sobre la arena. Imagina a estos pioneros, con hornos primitivos pero increíblemente ingeniosos, experimentando sin descanso. Lograron fundir arena, cal y fuego, tres elementos aparentemente comunes, hasta convertirlos en una materia transparente y brillante. Fue un paso extraordinario, un momento de quiebre en nuestra historia. El instante en que la humanidad decidió no solo admirar a la naturaleza, sino imitarla, desafiarla y finalmente crear a su imagen y semejanza. Estos primeros objetos de vidrio eran rudimentarios, pequeñas cuentas o amuletos, pero representaban una revolución tecnológica y conceptual sin precedentes. La puerta a un nuevo mundo de posibilidades acababa de abrirse. Pero sería en el majestuoso Egipto, la tierra de los faraones y las pirámides, donde el vidrio se transformaría en un verdadero arte, alcanzando un estatus casi divino. Allí el vidrio no era simplemente un material útil, era un símbolo de poder, de espiritualidad y de una profunda conexión con los dioses. Piensa en los grandes templos de Karnak o Luxor, envueltos en nubes de incienso y misterio. En esos recintos sagrados, el vidrio se utilizó para crear amuletos protectores, pequeñas vasijas rituales que contenían aceites sagrados y joyas deslumbrantes que brillaban como si hubieran capturado un trozo de luz eterna. Los artesanos egipcios perfeccionaron técnicas como el moldeado sobre un núcleo de arcilla, creando recipientes de colores vibrantes, a menudo imitando piedras preciosas como el lapislázuli o la turquesa. El vidrio en ese entonces no era para todos. Su producción era un secreto celosamente guardado, y su posesión estaba reservada para la élite, los reyes, los sacerdotes y las representaciones de las propias divinidades. Tener un objeto de vidrio era como sostener un fragmento del cielo en las manos. En esos hornos ardientes de Mesopotamia y Egipto, nació algo mucho más grande que simples objetos. Nació una tradición milenaria. Nació un oficio transmitido de maestro a aprendiz. Y sobre todo, nació una ciencia,
Los artesanos del vidrio se convirtieron en auténticos guardianes del fuego, alquimistas que comprendían los secretos de la transformación. Aprendieron a través de incontables horas de prueba y error que el vidrio era un material caprichoso, increíblemente delicado en su estado fundido, pero extraordinariamente noble una vez enfriado. Descubrieron que si se le daba forma con paciencia y habilidad, respondía. Si se le entendía en su composición química, obedecía. Entendieron cómo añadir óxidos metálicos para crear una paleta de colores asombrosa, desde el azul cobalto hasta el verde cobre y el amarillo antimonio. Así comenzó la verdadera historia del hombre como creador consciente del vidrio, una saga de ingenio y perseverancia que continúa hasta nuestros días. El mundo antiguo acababa de abrir una puerta, y esa puerta jamás volvería a cerrarse. Esta nueva tecnología no tardó en extenderse. Las rutas comerciales que cruzaban desiertos y mares llevaron consigo no solo mercancías, sino también conocimiento. Los secretos de la fabricación del vidrio viajaron desde Egipto y Mesopotamia hacia otras grandes civilizaciones del Mediterráneo. Los fenicios, maestros navegantes y comerciantes, jugaron un papel crucial en esta difusión. Se dice que ellos mismos descubrieron el vidrio por accidente en una playa, aunque es más probable que simplemente perfeccionaran y comercializaran las técnicas que ya existían. Gracias a ellos, el vidrio llegó a las costas de Grecia y posteriormente al creciente poder de Roma. Cada cultura que adoptó el vidrio le imprimió su propio sello, su propia estética y sus propias innovaciones. Los artesanos micénicos, por ejemplo, crearon complejas joyas de vidrio que imitaban el ámbar y otras gemas. El vidrio dejó de ser un monopolio de unos pocos reinos para convertirse en un bien preciado en todo el mundo conocido, un testimonio del ingenio humano que se extendía como una onda expansiva. El impacto de este nuevo material fue profundo. En el ámbito religioso, el vidrio permitía crear objetos que parecían sobrenaturales, que jugaban con la luz de una manera que ningún otro material podía. En la vida cotidiana de la élite, las vasijas de vidrio comenzaron a reemplazar a las de cerámica o metal para contener perfumes, aceites y cosméticos. Eran más ligeras, más bellas y, al ser translúcidas, permitían ver el contenido, algo completamente nuevo. Imagina la sensación de una noble egipcia aplicando col desde un recipiente de vidrio azul brillante, o a un comerciante sirio bebiendo vino de una copa de vidrio toscamente moldeada. Estos objetos no solo eran funcionales, sino que también eran una declaración de estatus y sofisticación. El vidrio se estaba integrando lentamente en la vida de las personas, transformando sus rituales, su estética y su percepción del lujo. La capacidad de crear un material tan hermoso y versátil a partir de simples granos de arena era, y sigue siendo, una de las mayores proezas de la humanidad. Y así, en los albores de la civilización, se sentaron las bases para todo lo que vendría después. Roma no solo conquistó territorios, conquistó ideas, conquistó técnicas, y una de ellas cambiaría para siempre el destino del vidrio: el soplado. ¿Se imaginan el momento exacto? Un artesano anónimo, quizás en algún taller polvoriento de Sidón o en las costas del actual Líbano, a mediados del siglo I a.C., tuvo una idea revolucionaria. En lugar de moldear el vidrio caliente alrededor de un núcleo de arcilla, ¿qué pasaría si soplaba aire dentro de una burbuja de vidrio fundido? Lo que pasó fue pura magia. Con una simple caña de metal, este artesano desconocido desató un poder creativo sin precedentes. De repente, el vidrio se volvió maleable, rápido de producir y muchísimo más versátil. Esta técnica, el soplado de vidrio, no fue solo una mejora, fue un salto cuántico. Permitió crear formas más complejas, más finas y, sobre todo, mucho más rápido que cualquier método anterior. La producción se disparó, y aquí es donde entra el genio romano para la escala. Los romanos no inventaron el soplado de vidrio, pero lo reconocieron, lo perfeccionaron y, lo más importante, lo difundieron. Vieron el potencial no solo artístico, sino también práctico y comercial. Gracias a esta innovación, el vidrio dejó de ser un artículo de lujo extremo, exclusivo de templos, tumbas de faraones y palacios reales, para convertirse, poco a poco, en un objeto cotidiano. El vidrio estaba listo para democratizarse. Imaginen las bulliciosas calles de Roma. En los mercados, junto a las ánforas de aceite y vino, empezaron a aparecer jarras de vidrio transparente. En las casas de los patricios y con el tiempo también en las de los ciudadanos comunes, las copas de cerámica o metal comenzaron a ser reemplazadas por delicadas copas de vidrio. Podías ver el color del vino a través de ellas, algo completamente nuevo. Botellas para guardar perfumes, ungüentos y medicinas, recipientes para almacenar alimentos. El vidrio comenzaba a entrar en los hogares, a formar parte de la vida diaria. Y Roma, con su vasta red de calzadas y rutas marítimas, fue el vehículo perfecto para esta expansión.
El Imperio Romano era, en esencia, la primera gran red globalizada del mundo antiguo. Todo lo que se producía en un rincón del imperio podía llegar a otro en cuestión de semanas. Los talleres de vidrio que surgieron primero en la costa de Siria y Judea, pronto se establecieron en la propia Italia, en las Galias, en Hispania, en Germania, incluso en Britania. Cada legionario que marchaba, cada mercader que navegaba, llevaba consigo no solo las leyes y la lengua de Roma, sino también su cultura material. El vidrio viajó con ellos. Lo llevaron por mares, por caminos, por imperios enteros. En poco tiempo, desde el calor del Mediterráneo hasta los fríos confines de Europa, el vidrio se volvió parte de la vida. Transparente, funcional, hermoso. Los artesanos locales aprendían la técnica, la adaptaban, le daban su propio toque, pero la base, el soplado, era la herencia romana. Roma no solo moldeó imperios de piedra y ley, moldeó el futuro del vidrio, transformándolo de un tesoro para reyes a un compañero de la vida cotidiana. Y ese legado, esa revolución silenciosa de la caña de soplar, es la que sentó las bases para el mundo transparente que conocemos hoy. Pero la historia no se detiene aquí. La caída de Roma no apagó la llama del vidrio, solo cambió el lugar donde brillaría. Durante siglos, Europa se hundió en guerras, reinos fragmentados y sombras de incertidumbre. Pero incluso en esos tiempos oscuros, el vidrio encontró una nueva razón de existir. Ya no sería solo un objeto útil, se convertiría en un símbolo de fe, poder y esperanza. La Edad Media vio nacer algo extraordinario. Las grandes catedrales góticas, gigantes de piedra que parecían tocar el cielo. Lugares donde la religión dominaba cada aspecto de la vida. Y allí el vidrio se transformó en un lenguaje divino. Los vitrales no eran simples ventanas, eran historias contadas con luz. Cristales rojos, azules, verdes y dorados narraban pasajes bíblicos, mostraban ángeles, reyes, batallas espirituales y visiones celestiales. Cuando el sol atravesaba esos muros transparentes, las iglesias se llenaban de un resplandor mágico, como si Dios mismo descendiera en forma de color. El vidrio dejó de ser materia para convertirse en luz hecha arte. Era enseñanza para quienes no sabían leer. Era poder para la iglesia. Era belleza que dominaba el alma. Y detrás de esa grandeza, trabajaban artesanos desconocidos. Hombres que, entre fuego, ceniza y sudor, unían pedazos de vidrio con plomo. Dibujaban rostros santos, sombras místicas, escenas eternas. Sin ellos, las catedrales serían solo piedra. Ellos pusieron el alma. Pero Europa no fue el único escenario. En Bizancio, el vidrio tomó un camino distinto, refinado, elegante, lleno de lujo imperial. Vasijas, lámparas y mosaicos brillaban en palacios bañados en oro. El vidrio no era solamente espiritual, era símbolo de sofisticación y grandeza. Mientras tanto, en el mundo islámico, el vidrio alcanzó niveles de perfección técnica y estética extraordinarios. Los artesanos árabes dominaron grabados, pinturas sobre vidrio, formas delicadas y una precisión impresionante. Allí, el vidrio no contaba historias bíblicas, revelaba belleza geométrica, arte intelectual, equilibrio y perfección visual. En mercados, palacios y mezquitas, el vidrio reflejaba ciencia, cultura y esplendor. Así, mientras el mundo cambiaba lentamente, el vidrio se convertía en algo más profundo, en un símbolo cultural, en un puente entre religiones, en una expresión artística superior. Era fragilidad, pero también eternidad. Transparente, pero poderoso. Simple arena transformada por fuego, pero capaz de influir en naciones enteras. La Edad Media demostró algo fascinante. El vidrio no solo servía para mirar, servía para sentir, creer y soñar. En aquellos siglos de castillos y cruzadas, el vidrio se elevó al reino de lo sagrado. Y cuando las campanas medievales dejaron de sonar, el vidrio estaba listo para su siguiente destino. La Edad Media había llenado al vidrio de fe y espiritualidad. Pero ahora, un nuevo amanecer estaba llegando. El mundo entraba en el Renacimiento, una época donde la humanidad dejó de mirar únicamente al cielo en búsqueda de dioses, para empezar a mirar la realidad, la naturaleza, el universo y, a sí misma. Y una vez más, el vidrio sería clave. No como símbolo religioso, no como simple arte, sino como herramienta de conocimiento. Durante el Renacimiento, el ser humano comenzó a hacerse preguntas más profundas. ¿Qué hay más allá del cielo visible? ¿Cómo funciona el cuerpo humano? ¿Qué secretos esconde la materia? Y para responderlas, necesitaba ver mejor,
Necesitaba ampliar el mundo, necesitaba una ventana hacia lo invisible. Esa ventana sería el vidrio. El desarrollo de la óptica transformó el vidrio en algo extraordinario. Ya no era solo transparente, ahora podía curvar la luz, manipularla, concentrarla y ampliar realidades. Los primeros lentes marcaron una revolución silenciosa. Con ellos, los hombres podían leer mejor, estudiar con detalle, trabajar con precisión. Pero pronto aquello iría mucho más lejos. A finales del siglo XVI y comienzos del XVII, el vidrio permitió la creación de dos herramientas capaces de cambiar la historia de la ciencia para siempre: el telescopio y el microscopio. Con el telescopio, el ser humano miró al cielo como nunca antes. Galileo Galilei, observando a través de un tubo de vidrio y metal, descubrió montañas en la Luna, satélites alrededor de Júpiter y pruebas de que el universo era mucho más complejo y dinámico de lo que se creía. El vidrio permitió romper dogmas, desafiar creencias y ampliar el tamaño del universo humano. Cada lente era una revolución, cada mirada al cielo, una batalla contra la ignorancia. Al mismo tiempo, el microscopio hizo el viaje opuesto, no hacia lo infinito, sino hacia lo diminuto. Gracias al vidrio, el ser humano descubrió un universo escondido dentro de una gota de agua, dentro de un tejido, dentro de la vida misma. Células, microorganismos, estructuras invisibles hasta entonces, se revelaron ante la mirada humana. El vidrio no solo permitía observar el cosmos, también revelaba los secretos del cuerpo, la biología, la medicina. El Renacimiento transformó el vidrio en ciencia, y la ciencia transformó el mundo. El vidrio ya no era únicamente arte, era conocimiento, era poder intelectual, era avance. Gracias a él, la humanidad dejó de imaginar el universo, y pudo verlo. Dejó de especular sobre la vida, y comenzó a estudiarla. Desde los talleres de artesanos que pulían lentes con paciencia infinita, hasta los grandes pensadores que se atrevían a mirar lo que nadie había visto antes. El mundo había cambiado, la ciencia despertó la curiosidad humana, pero ahora la revolución industrial iba a encender algo mucho más poderoso: nuestra capacidad para transformar el planeta entero. En un siglo definido por el humo, las máquinas y el hierro ardiente, el vidrio dejó de ser solo un lujo. Se convirtió en una pieza esencial de la vida moderna. Si hasta entonces el vidrio había sido arte, ciencia, religión y conocimiento, ahora por primera vez sería industria. Con la llegada de nuevas tecnologías, hornos mucho más potentes y mecanismos capaces de producir a gran escala, el vidrio comenzó a fabricarse en cantidades que nunca antes se habían imaginado. Botellas, recipientes, farolas, cristales, primero miles, luego millones. El vidrio empezó a multiplicarse como nunca. La humanidad estaba entrando en una nueva era, y el vidrio era su compañero silencioso. Las ciudades crecían sin parar. Las fábricas rugían como enormes bestias de hierro. Las calles se llenaban de vida, de ruido, de comercio y de un movimiento constante. Y el vidrio estaba en todas partes, en las vitrinas que exhibían productos nunca antes vistos, en las botellas que conservaban alimentos y bebidas, en las lámparas de gas que iluminaban las noches urbanas y sobre todo en las ventanas. Ventanas que, por primera vez en la historia, permitían que la luz natural entrara tanto en los hogares más humildes como en los palacios más opulentos, democratizando la luz del día. Pero quizás, el cambio más espectacular y visible de todos se daría en la arquitectura. El siglo XIX fue testigo de algo que parecía desafiar toda lógica: gigantescas estructuras de hierro y vidrio. Aparecieron estaciones de tren cubiertas por enormes techos transparentes, invernaderos gigantescos donde plantas exóticas crecían bajo una luz perfectamente filtrada, y edificios que brillaban al sol como monumentos al progreso humano. El vidrio ya no era solo un objeto, ahora era una piel arquitectónica. Era parte de la ciudad, parte del paisaje humano. Detrás de estas maravillas había miles de manos humanas, obreros trabajando día y noche, hombres cubiertos de sudor y hollín alimentando los hornos, ingenieros calculando estructuras que parecían imposibles y arquitectos que soñaban con ciudades enteras hechas de luz. La revolución industrial también democratizó el vidrio. Por primera vez ya no estaba reservado para reyes, sacerdotes o científicos. Ahora llegaba a la gente común. Estaba en sus hogares, en sus calles, en su vida cotidiana. Se convirtió en un símbolo de modernidad, de avance, de un mundo que ya no aceptaba quedarse quieto. Pero este progreso no fue silencioso ni suave. Fue ruidoso, duro y agotador. Era una danza constante entre el riesgo, la ambición y la esperanza. El vidrio se volvía más fuerte, más uniforme, más accesible.
Y con cada lámina y cada botella, el mundo cambiaba su forma de habitar el espacio, de iluminar la vida y de construir sueños materiales. Al finalizar el siglo XIX, el vidrio ya no era solo parte de la historia, era parte fundamental del presente. Era la prueba tangible de la revolución del hombre sobre la materia. Y aunque todavía faltaba mucho por venir, una verdad ya estaba clara. El vidrio, esa frágil transparencia nacida del fuego, se había convertido en uno de los pilares del mundo moderno.